Salmos 51:12 dice, devuélveme, ¿qué dice? La alegría de tu salvación. Yo quiero hacer una salvedad, voy a leer otra versión que dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Y yo quiero hablar de esto que realmente para mí fue muy impactante. Y quiero hablar del gozo de la salvación. Quiero enfocarme a hablar sobre el gozo de la salvación. La vida nos ofrece muchas alegrías pasajeras, y eso lo conocemos todos, logros, posesiones materiales, relaciones humanas, entre estos un padre con sus hijos, un abuelo con sus nietos, un esposo con la esposa, una persona con alguien que se está conociendo. Tenemos alegrías de todos los colores. Aunque todas son importantes, Jesús nos invita a lo que nosotros le vamos a llamar un gozo más profundo sobre algo que no cambia, que es nuestra salvación. Pero es importante aclarar algunos términos para entenderlo. Según la Biblia, el gozo es mucho más que un simple sentimiento. Como se habrán dado cuenta, yo hablé de gozo y ustedes han hablado de alegría. En realidad está apuntando a lo mismo. Estas traducciones más modernas lo presenta como alegría, pero en su contexto está hablando de algo mucho más profundo que un simple desprendimiento de endorfinas de nuestra mente. Está hablando de algo mucho más profundo. Por eso necesitamos diferenciar entre estos dos términos que para nosotros son prácticamente iguales, el gozo y la alegría, estos dos términos. Y quiero hacer referencia a Aristóteles, hablaba de dos tipos de bienestar que ayudan a diferenciar la alegría del gozo. Él pensando como buen pensador que era él, llegó a una conclusión que el bienestar está dividido en dos partes. Uno es el bienestar hedonístico, que está ligado justamente a la dopamina, que se centra en los placeres que para nosotros son inmediatos, como una comida rica o un momento agradable. Son buenísimos. Como un beso, como recibir un regalo, como que te den un abrazo, como cobrar un sueldo. Todas cosas que forman parte de nuestra vida, pero en cierta manera son temporales, porque dura lo que dura el momento. Cuando cobramos y vemos que nuestra aplicación del banco tenemos el sueldo, estamos re contentos hasta que tenemos que pagar las deudas. Y se empieza a achicar y el gozo inicial, esa alegría que dijimos qué bueno que me pagaron, se nos termina diluyendo cuando tenemos que pagarle al otro. Y también tengamos en cuenta que el otro que le pagamos siente esa alegría cuando nosotros le damos eso. Y nosotros dándolo en cierta manera, no con mucha alegría. Pero es así, es algo válido y bueno, pero es superficial y es temporal. Y todo está compuesto de eso. No sé si les ha pasado en alguna ocasión recibir visitas en su casa. Qué bueno que vinieron, pero llega un punto que querés que se vayan. Así que esa alegría se les va. Como que de pronto, toda la alegría, que decís, qué bueno que me viniste a ver, hace tantos años que no nos vemos. Llega un punto que ya la sonrisa se transforma en empezar a pararse, abrir la puerta. ¿Necesitas un remis? No, pregunto por las dudas. ¿Vieron esas cosas que muestran que la felicidad es corta? Y estamos llenos de situaciones así. Estamos compuestos de miles y miles de alegrías que son así. Sin embargo, esto no es gozo.
Es muy diferente al concepto del gozo. También habla del bienestar eudaimónico, que se enfoca en encontrar un sentido mucho más elevado. Esto es lo que habla Aristóteles. Un sentido mucho más amplio, más profundo. No depende de algo externo, ¿sí? Algo que nosotros veamos, hagamos, nos den. No depende de un factor externo, sino depende de un equilibrio que se produce dentro nuestro. Algo duradero, más cercano a lo que conocemos como el gozo espiritual. El gozo espiritual tiene esa característica de que no importa si te pasa un tren por encima, estás bien igual, te sentís bien igual, te sentís con gozo igual. Y nosotros nos cuesta mucho entender el gozo espiritual cuando nosotros no lo sufrimos. Si uno se remonta un poco a lugares como Medio Oriente, que les matan los hijos, a los extremistas matan a los hijos de aquellos que no quieren negar su fe, o aquellos, como han circulado fotos en los periódicos, principalmente. Yo hace un tiempo vi una imagen de un muchacho cristiano que lo estaban por ahorcar con una sonrisa. Y uno, ¿cómo puede entender esas cosas? Justamente son personas gozosas, y que el gozo no depende de factores como el bienestar. El gozo va más allá de eso. Y esto es lo que decía Aristóteles, y esto es lo que nosotros vemos. Es la diferencia entre la alegría, que es temporal, y lo que es el gozo, que es duradero, y que no depende de las circunstancias. Gálatas 5:22, el apóstol Pablo habla del gozo como un fruto del Espíritu. Es algo que se manifiesta solo cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, dándonos ese bienestar, dándonos ese gozo. No es algo que lo producimos nosotros, sino que es algo que realmente produce el Espíritu Santo dentro nuestro. Produce bienestar y paz profunda, aún en medio de las dificultades. Podés estar acá sentado o asistir a la iglesia por años, tener momentos alegres en tu vida, pero si no experimentás el gozo y la plenitud que vienen de parte de Dios, quizás sea porque no hayas entendido la salvación, o quizás ni seas salvo. Por más que vengas, por más que hayas hecho una oración, quizás ni sos salvo. Porque justamente la salvación produce gozo. Y ausencia de gozo pueden ser dos panoramas, como mencioné. O falta de conocimiento o ausencia. Por eso quiero profundizar en el significado de la salvación para entender por qué es la única que puede darnos un gozo verdadero. Por eso primero quiero hablar acerca de el gozo de ser perdonados. Quiero hablar acerca de la salvación, pero quiero dividirlo en aquellas pequeñas partes. Y primero quiero mencionar lo que se refiere al gozo de ser perdonados. Jesús nos recuerda que el verdadero gozo comienza al entender verdaderamente el perdón que hemos recibido por medio de Él. El gozo comienza en ese punto. Pero, ¿qué nos impide entender realmente el perdón de Dios? ¿Qué es aquello que nos lleva a no comprenderlo por el simple hecho de no estar experimentando ese gozo que produce la salvación? En este caso en particular, el perdón de pecados. Por eso quiero mencionar
3 puntos que nos van a ayudar a entender qué cosas nos impiden entenderlo de una manera consciente. La primera de ellas es no reconocer el pecado. Hoy en día, como todos sabemos, se celebra el hacer lo que uno quiere y cada persona define su propio concepto de lo que está bien y lo que está mal. ¿Vieron que cada vez como que cada uno ya define a su propio arbitraje qué está bien y qué está mal? Antes nos guiábamos muchas cosas por la biología y ahora todo depende prácticamente de uno. ¿Qué es lo que tenés que estar preguntando por las dudas? ¿Cómo te autopercibís para que el otro no se ofenda? Y esto muestra justamente que el pecado suele verse en general como simples errores, como algo bueno, algo que pasó, o una mala decisión. Y esto hace que nosotros no entendamos el impacto espiritual que produce en nosotros. Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, justamente habla de esto. Dice, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Si no reconocemos esta realidad, nunca veremos la necesidad de pedir perdón ni dejar de cometerlos. Si no reconocemos que lo que estamos haciendo está mal, nunca nos vamos a acercar genuinamente a Dios a decirle, Señor, la verdad, perdóname por lo que estoy haciendo que no está bien. Si nosotros somos los que nos definimos a nosotros mismos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, lo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, estamos lejos de acercarnos a Dios a decirle, Señor, perdóname porque lo que estoy haciendo no está bien. A la luz de la palabra de Dios no está bien. Y esto nos hace desestimar el impacto espiritual que produce el pecado dentro nuestro y todavía desestima el valor que tiene el perdón. Porque al no decirle, Señor, perdóname, es como que miro lo que el Señor hizo, lo veo en la cruz y digo, wow, qué tremendo. Qué hombre, ¿no? Murió por cuántas cosas, pero por mí no, porque, ojo, no miremos los pecados pasados, miremos nuestros pecados presentes, no seamos obstinados, miremos lo que nos pasa día a día, que sabemos que no está bien y aún nos justificamos. Al no haber pecado, no hay perdón. Entonces, ¿qué puede provocar el perdón? Nada. Otro punto es no entender la santidad de Dios, que este va muy acompañado al anterior. Hoy en día se ve a Dios como permisivo con frases como Dios te ama. ¿No le ha pasado? Dios te ama tal como sos. Acércate así como estás, que el Señor te va a abrazar y te va a decir, vení conmigo, acompáñame, vamos juntos a todos lados. Que esa es una faceta de Dios. Siempre recordemos, hablando de lo que es moral, la moralidad de Dios comparada con nuestra moralidad. Dios es amor, que es lo que se hace más hincapié, pero también es justo y también es santo. Así que Él actúa en base a estos 3 atributos en simultáneo. No es que agarra uno y después. Dios ama, pero al mismo tiempo no tolera el pecado y también es justo. Lo que te dice a vos que está mal, también le dice a los otros. Y si vos pensás que Dios va a ser permisivo conmigo, Dios es justo. Es para todos sí y para todos no. Entonces, ese concepto permisivo de Dios nos lleva a entender que o hace que el pecado parezca menos grave. Algunos pecados más graves, otros pecados menos graves. Hay un autor que habla acerca de los pecados escandalosos. Hay pecados que, ay sí, porque
el adulterio, la fornicación y el homicidio son tremendos pecados, pero la mentira, la amargura y la murmuración son pecados más leves. Para Dios pecado es pecado. Nosotros ponemos esa permisividad. El Señor no distingue entre el blanco absoluto, un gris y un negro es lo mismo. Así que no entender que Dios es santo, no entender que, como dice el apóstol Pablo, estas palabras tan lindas, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Solo cuando entendemos que Dios es amor, pero también es justo y santo, podemos darnos cuenta de cuánto necesitamos ser perdonados y transformados. Y a Dios lo miramos como que pasa por, o que nos podemos acercar así, como diciendo, Él me acepta como soy. No entendiste nada. Realmente no conoces, por más años de iglesia que tengas, no conociste absolutamente nada de una faceta de la santidad de Dios. Y esto nos lleva justamente a no necesitar el perdón. ¿Por qué? Porque bueno, son errores. Miento, se me pasó, una mentira. Total, ¿me cayó un rayo? No, entonces significa que a Dios no le afecta. Sin embargo, esto como que en cierta manera ningunea el sacrificio de Jesús en la cruz, y esto opaca nuestra necesidad de acercarnos al Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados. Realmente, y ayúdame a cambiarlo porque sé que está mal, sé que vos sos santo y que vos esperás que yo sea santo. No puedo hacer la vista gorda a esto. Así que el no entender la santidad de Dios nos lleva a movernos con una liviandad como si fuera el Señor fuera un che, como si le llamaras che, le dirías así. Y no entender el respeto que Él tiene, no entender que el pecado es el mayor obstáculo que nosotros tenemos para acercarnos, para mantener una relación con Él. Y que esto nos lleva a acercarnos a Jesús para tener el perdón de pecados y para vivir una vida espiritual en la cual podamos ser santos. Pero ¿cuántas veces decimos, pero no pasa nada? No, justamente entendamos que Dios es amor, abraza a todos, pero asimismo es santo. ¿Sí? Tiene un término que hoy es reconocido, intolerancia. Vieron que está la intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten. Bueno, Dios es intolerante al pecado. No puede digerir el pecado. Entonces, se acerca un pecador, no puede digerir el pecado. Entonces, el pecador necesita algo para acercarse a Dios. Y en este caso, ¿qué es? El arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento, recibir perdón por esos pecados. Por medio de esa sangre derramada de Jesús, ser limpios de nuestros pecados y ahí nos acercamos confiadamente ante la presencia del Señor. Y también lo otro es el rechazo, es rechazar la culpa. Hoy en día muchas cosas que antes se veían como pecado ahora se consideran normales. Esto como mencioné antes. Esto hace que evitemos sentirnos culpables o aceptar responsabilidad por estas acciones. Sin mencionar algunos temas para una cuestión de sensibilidad, antes tenías una inclinación rara y decías, tengo que cambiar, no es normal. Hoy en día te lo festejan y te dan el dinero aún para que te operes. Lo que antes estaba mal, ahora hasta te dan un subsidio por ser así. Estamos todos locos.
Entonces estas cosas hacen que uno diga, no, la verdad esto está mal. En vez de decir eso que decimos, bueno, antes estaba mal. Algo que ha pasado a lo largo de los años es el divorcio. Esto fue algo muy controversial, no solo dentro de la iglesia, sino en la sociedad. 50 años atrás, los divorcios no era algo normal, común, algo del día a día. Los esposos trataban de lograr, habiendo hecho una promesa delante de Dios, hasta el último momento de lograr una relación armoniosa por amor a los hijos. Hoy no te duran ni 2 semanas. 2 semanas siendo muchas veces una exageración. Y esto antes no era así, ahora sí. Entonces uno dice, pero ahora todo el mundo lo hace. Bueno, sí, pero eso no significa que esté bien. Así que hay como ese rechazo de la culpa, ¿no? Lo hacemos total, como lo hacen todos, como lo hacen la mayoría. Y Jesús dijo algo muy interesante respecto a esto. En Juan capítulo 3, versículo 19, Jesús dijo, la luz vino al mundo, pero las personas prefirieron las tinieblas porque sus actos eran malos. Y es muy interesante cómo esto viene, hablando del contexto, cómo esto viene seguido a Juan 3:16. Acá estoy leyendo los siguientes versículos 19 y 20. Pero es re interesante poder contextualizar el versículo más conocido del mundo, que es verdad, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, pero dijo un montón de cosas más. Y dentro de ellas esta. Muchas veces preferimos justificar nuestros errores en lugar de reconocerlos. Jesús vino a mostrar los errores, en realidad la mala aplicación de la ley o la mala interpretación de lo que estaban haciendo, de lo que ya estaba escrito. Y lo terminaron matando. Y nosotros no lo matamos, pero simplemente lo ignoramos. Por eso reconocer estas barreras es el primer paso para comprender y experimentar el gozo de la salvación, al recibir perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al entender que nuestra forma de vivir nos lleva a la destrucción eterna, realmente el perdón de Dios, que es gratuito y poderoso, debería motivarnos a vivir con gratitud, con dedicación y con una entrega a Dios. Como realmente decir, la verdad, el perdón de Dios es tremendo. Porque el que infrinjo y me va mal es a mí. Pero qué bueno que el Señor perdona mis pecados y murió por mí, no tengo que morir yo. Y eso es una parte de lo que se compone el gozo de la salvación. Pero hasta que no lo veamos, no va a provocar absolutamente nada en nosotros. Es simplemente un acto que lo repetimos como loros porque somos cristianos y hablamos de Cristo, no nos queda otra, pero nunca logramos entender la esencia de lo que Él hizo y por realmente entender lo valioso que fue eso. Que Dios se haya transformado en hombre y morir en una cruz y derramar sangre no es un acto así porque sí. Es un acto divino que Él nos regaló a nosotros sin que tengamos que hacer nada para ser libres de todo aquello que atenta contra la santidad de Dios y poder acercarnos de esa manera confiadamente. Hasta que no entendamos esto, vamos a mirar el sacrificio de Cristo como algo más. Así que, siguiendo esto, vamos a hablar del gozo de la reconciliación. Como mencioné antes, la falta de gozo también se da por no haber comprendido, en este caso, la reconciliación que realmente necesitamos y que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos impide entender realmente la reconciliación con Dios? Acá también voy a mencionar tres ejemplos.
Una es no reconocer nuestra separación de Dios. Si vos pensás que no hay separación entre Dios y vos, nunca vas a valorar la reconciliación. Nosotros fuimos hechos poco menos que los ángeles, poco inferiores a los ángeles, pero superiores en semejanza a Dios y creados completamente dependientes de Él. Fuimos creados así. Menores que los ángeles, pero al mismo tiempo superiores porque somos y portamos, dice, la semejanza de Dios. Semejanza en cuanto a la voluntad, semejanza en cuanto a la apariencia, aunque no logramos entenderlo y ni tampoco nos hace a nuestra vida entenderlo en su totalidad, pero en eso sí somos superiores a los ángeles. Y así como nacemos con la necesidad de tomar agua, también así llevamos en nuestro interior la necesidad de conectarnos con Dios. Es algo que todos los tenemos. Todos tenemos esa necesidad de tener un trato con el Creador. Somos así. Fuimos creados aún con esa semejanza para que caminemos de la mano con el Creador. De hecho, no quiero entrar en el tema de la creación, pero cuando el Génesis habla acerca de la creación, dice que Dios caminaba ahí con ellos, porque es lo que Él quería. Dice, fuimos creados por Él y para Él. Él lo quiso así, porque es creador. No vamos a cuestionar la creación al Creador. El problema es que esa conexión se rompe justamente por lo que mencionamos antes, que son nuestros pecados. Porque como hablamos que es un Dios amoroso, también es justo y también santo. Y no puede aceptar algo que contradiga su naturaleza. Y Romanos 5:10 lo explica muy bien. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. No importa cuántas cosas buenas hagas, no importa que haces cosas buenas, que hablas del Señor, que te acercás al pobre y le das, y que tenés un corazón grande como una casa, no importa cuántas cosas buenas que hagamos, no pueden borrar las cosas malas que haces, que hiciste, que haces y que vas a hacer. Esto muestra nuestra imperfección frente a la perfección divina. Somos así. Nosotros cometemos errores y Él no. Y muestra una relación dañada con Dios. Por eso necesitamos un reconciliador. Realmente esto nos muestra decir, la verdad yo tengo que valorar que Él me ha reconciliado con Dios, porque ahora Él no ve mis errores, sino a quien ve, a Cristo por medio mío. Y me puedo acercar. ¿Vieron cómo uno valora cosas que para nosotros pasan por encima, pero son tan valiosas? La otra es subestimar el costo de la reconciliación. No podemos entender la reconciliación sin reconocer el sacrificio de Jesús. Fue su muerte en la cruz lo que pagó el precio para que pudiéramos estar cerca de Él. Si no reconocemos el precio que Él tuvo que pagar, nunca comprenderemos el valor. Y esto acudo a las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo.
Y también el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18, habla al respecto. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomar más en cuenta el pecado de las personas. Y nos dio este maravilloso mensaje de reconciliación. Amén, ¿no? Amén. Realmente entender lo que Él hizo y el precio que pagó para lograr eso. Y lo otro que nos lleva a desvalorizar o no entender la reconciliación es pensar que ella, hablando de la reconciliación, no cambia nuestra vida presente. Y préstele mucha atención. Pensar que la reconciliación no cambia nuestro andar diario. A veces pensamos que está hablando de la reconciliación de Dios con nosotros, es algo místico, pero en verdad afecta y transforma nuestra vida diaria. No solo nos abre la puerta para ser adoptados, la reconciliación como hijos de Dios, que por medio de esa reconciliación que tenemos podemos ser llamados hijos de Dios, sino que también el Espíritu Santo pasa a morar, a vivir, ¿dónde? Dentro nuestro. Esto nos da el poder de transformarnos y crecer hasta parecernos a Cristo, que es lo que muchos de nuestro alrededor anhelan ver. Preste atención. Hay un versículo muy interesante en Romanos capítulo 8, versículos 19, y dice, la creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. La gente observa tu vida. Miren qué interesante esto. La gente te mira, tus hijos te miran, tu esposa te mira, tus padres te miran, tus abuelos te miran, tus nietos te miran, y en su interior desean que te reconcilies con Dios. Te escuchan hablar y te dicen, reconcíliate con el Señor. Te escuchan las peleas, tus hijos ven las peleas que tenés con tu cónyuge y en su interior, de una manera indirecta, dicen, ¿cómo quisiera que mis padres se reconcilien con el Señor? Tus hijos te ven llorando ahí, amargada, triste, y tus hijos te miran y te dicen, ¿cómo me gustaría que te reconcilies con el Señor? Tus compañeros de trabajo te ven y piensan dentro, ¿cuánto necesitamos que te reconcilies con el Señor? La gente observa tu vida y anhela que te reconcilies con Dios, tus hijos, tu cónyuge, tus nietos, tus compañeros de trabajo, tus padres, nuestra sociedad. Todos claman para que nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque claman que madures, claman que dejes de lastimar a los demás, claman que enseñes con tu ejemplo, claman que pongas límites, claman que seas constante, que transformes tu vida, que dejes de estar llorando como una persona que no conoce al Señor. Y claman como diciendo, convertite en un hijo de Dios para crecer, para madurar, para que te compares a la estatura de Cristo y cambies, porque lo necesitamos, te lo vamos a agradecer de por vida. Y nosotros defendiendo nuestras ideas. No, porque yo y tus hijos en su clamor, por favor, cambia, papá.
te lo ruego. Tu marido dice, por favor, ya no sé qué hacer con vos. Cambia de una vez. Y la única manera que nosotros tenemos de ser transformados es por medio de la reconciliación con Dios. No tenemos otra manera. Hemos tenido hace unos años un debate acerca del aborto. ¿Recuerdan? Estamos yéndonos en, si no me equivoco, 2018, 2019, o no recuerdo bien las fechas, pero en ese momento, como la sociedad realmente cree en la vida. No todos son progresistas que se tiñen y están mostrando una feminidad. Eso en realidad es algo que, seamos sinceros, un grupo minúsculo que quiere manejar decisiones mayoritarias, ¿sí? Entendamos las cosas. Creo que una vez, no solo la iglesia evangélica, sino los católicos, realmente se pararon y dijeron, nos vamos a poner a la altura para defender lo que está escrito en la Biblia. Y después nos metieron la ley de aborto en cuarentena. ¿Recuerdan? Yo no te quiero enseñar o decir quién es bueno, quién es malo. Eso es cuestión de cada uno. Pero simplemente digo, si vos después, si uno vota a personas abiertamente abortistas o ese tipo de cosas, más allá de... justo me acordaba cuando vino el pastor Walter a hacer una charla acerca de sanidad financiera, y justamente él hablaba de esto. Nosotros no vamos a cambiar nada. Lo único que nosotros debemos hacer es defender lo que creemos moralmente correcto de acuerdo a las Escrituras. Y justamente él también tocaba este tema. Yo me acordaba y digo, qué tremendo, porque... y él mencionaba esto, como diciendo, mientras los católicos quizás en eso, hay que sacarse el sombrero, la pelean hasta último momento. Los cristianos evangélicos, poniéndonos una denominación nomás, los cristianos evangélicos dejamos mucho que desear. Inclusive nosotros hemos visto políticos que han entrado a hacer un cambio y han terminado acompañando a personas que han votado esto. Entonces, simplemente les quiero mostrar con esto que hasta la sociedad nos dicen, chicos, maduren, sean como Cristo, crezcan, déjense de hinchar. La sociedad te dice, nuestro barrio, sucedió, no me acuerdo en qué barrio, que la policía defendiendo un búnker narco, los vecinos apedreándolo porque destruyen a sus pibes y la policía defendiendo a los narcos. Estamos todos locos. La sociedad nos dice, vuélvanse a Cristo, pero nos lo dice a nosotros, no se lo dice al que no sabe, te lo dice a vos. Volvete a Cristo, porque cuando volvés a Cristo empezás a crecer, empezás a madurar, empezás a ver de las cosas de una manera espiritual y ganamos todos. Por eso todo esto nosotros vemos cuánto necesitamos reconciliarnos con Él y entender lo valioso que Él ha hecho. Por eso, al reconocer nuestra separación de Dios y el sacrificio en la cruz, entendemos lo inmenso y valioso del regalo recibido, llenando nuestro corazón de gozo y dándonos una nueva vida por medio de Cristo. Amén. Y por último, el gozo de la esperanza eterna.
Jesús, en una situación muy particular, en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice: sin embargo, no se alegren de los espíritus que les obedezcan, sino alégrense de que sus nombres, ¿qué dice?, están escritos en el cielo. Jesús recuerda a sus discípulos que el verdadero gozo no está en las victorias terrenales, ni tampoco en las experiencias sobrenaturales. La verdadera alegría no es que seas sano, no es que tengas que el ciego vea y que nosotros tengamos reuniones que se vean cosas sobrenaturales. La verdadera alegría está finalmente en que tu nombre esté escrito en el libro de vida allí en los cielos. Todo se resume en eso, en la seguridad que estés inscrito en el cielo. La realidad de este mundo es que está lleno de maldad. Entendamos y desmistifiquemos a Dios respecto a esto. Muchas veces nos han presentado a Dios como un producto, que Dios, vení que te va a hacer esto y te va a hacer lo otro, y vení, acércate, vamos a orar, vamos a hacer cadena de oración. Bueno, entendamos que estamos en un mundo que lamentablemente es así. Es un mundo maldito, que tiene la maldad y la corrupción y el pecado han hecho estragos. Si no, recuerde cómo han muerto los apóstoles. ¿Sí? Recordemos, hagamos un poquito de memoria. Ninguno de ellos murió leyendo un diario con los pies cruzados. Pedro murió crucificado al revés. Entendamos que el mundo es así, ¿sí? Y que no va a cambiar el mundo porque aún el Señor en su sabiduría lo ha dicho. En el mundo tendrán un montón de situaciones que son malas, pero confíen que voy a estar con ustedes hasta el último momento. Enfrentamos enfermedades, problemas económicos, familiares, traiciones, injusticias, soledad y muchas otras dificultades que son parte de nuestra vida diaria. La vida de cada uno es así. Todos los días te levantás, vos vas a tu trabajo, alguien te quiere lo que vos tenés y va a buscar la manera de boicotearte. Cuando querés estar tranquilo, tu vecino te pone música, como sucedió. Entre ellos se terminan matando y uno va preso y uno dice, pero si yo, bueno, sin entrar en debate, simplemente entendamos que el mundo es así. Vas a cobrar a sacar el dinero para pagar tus cuentas, viene un motochorro, ¿qué te hace? Te pone un arma ahí y se le escapó el tiro y te mató. Y no volviste más a tu casa. El mundo, lamentablemente, es así. Y es completamente predecible, no va a suceder nada diferente a lo que ha sucedido. Esto es una cuestión aleatoria. Si en algún momento, yo soy sincero con algo, que es muy personal. A lo largo de mi vida he ido a un montón de velorios y muchos velorios de personas que se le han muerto sus padres. Yo jamás me imaginé que se iba a morir mi padre, mi papá. ¿Alguno piensa en eso ahora? Como diciendo, puedo decirte padre, en mi caso, por esto que me pasó a mí. Puedes decir padre, madre, hijo, sobrino, tío, cónyuge. Ponele el título que quieras. Hasta que te toca. Es así. Quizás te vas de acá y te hacen un llamado y te dicen, falleció tu hijo. Siempre fallece el del otro, ¿vieron? Hasta que en algún momento, ¿qué pasa? Dígalo, nos toca a nosotros. En algún momento nos toca. En algún momento vas a trabajar como todos los días, dicen, no trabajas más acá. Bueno, es la vida, lamentablemente, es así y no va a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar este mundo terrenal y corrompido y Dios tampoco lo quiere cambiar.
Sin embargo, hay algo clave en esto. Si pensás que Dios está para solucionar cada dificultad que enfrentás, es porque no entendiste la salvación. Y yo te digo, hablando hace un tiempo con alguien, hablando cada día y medio sobre situaciones así, yo digo, todos sufren, todos, en menor o mayor escala, todos sufren de alguna manera. Digo, vos te encerrás con tu sufrimiento, pero quiero que entiendas que todas las personas sufren. No es que es la vida que se complotó contra vos, es la vida que se complotó contra todos. Si estás bien económicamente, estás mal de salud o tenés problemas con tus hijos. Si estás bien de salud, tenés problemas económicos. Si estás bien con tus hijos, te terminan echando del trabajo y terminás... y es algo que no tiene fin. Pero si esperamos que realmente Dios sea nuestra ama de llaves y que nos sentemos cada vez y decimos, Señor, me pasa esto, en el nombre de Jesús yo te pido esto, o estemos regalando oraciones, que no está mal hacerlo, entendámoslo desde otro punto de vista. Como que diciendo, prometiendo espejitos, diciendo, Señor te va a ayudar, te va a cambiar todo, te va a bendecir, vas a tener una vida plena. Es mentira, pues ni nosotros nos pasa. Y el Señor nunca dijo que eso iba a suceder. Justamente, no se trata de sentirte bien hoy, sino de asegurarte un verdadero bienestar en el futuro. En eso se trata la salvación. No es que hoy le decís, Señor, ayúdame en lo económico, y de pronto va a venir alguien y te va a decir, muchacho, tengo un trabajo para vos. ¿En dónde? En Puerto Madero, y te damos auto y te pagamos $9 millones y si te parece poco lo negociamos y te damos más. ¿Sabés cómo muchas veces Dios contesta esas oraciones? De los modos más insólitos. Quizás enseñándote a ahorrar, quizás presentándote gente que te ayude a llegar a ese punto. No siempre tenemos una respuesta inmediata y directa. Yo ayer hablaba con alguien que me dice, yo le pedí al Señor paz y esperaba que en el medio de la ansiedad venga esa paz, pero hoy me doy cuenta que esa oración que hice de paz la veo ahora cuando puedo controlar mis pensamientos. Loco, ¿no? Él esperaba, y me lo reconoció esa persona de la nada. Yo digo, qué fantástico que es que la gente vea ese tipo de obrar de Dios, no esperando entendiendo que lo que Dios te contesta no es siempre de lo que nosotros esperamos. Y me dice, ahora yo puedo controlar mis pensamientos y yo tengo paz duradera. Es tremendo. Digo, ¿cuánto hay que aprender de cosas tan sencillas como esas? Que a veces pedimos y decretamos y hacemos cadenas de oración y pedimos. No funciona así. ¿Está bien orar unos por otros? Genial, perfecto, buenísimo. Pero entendamos que no funciona de esa manera. Dios, aún en su misericordia, nos bendice, pero va por otro lado. Y el lado que va es por el lado de la salvación. Y la salvación está arraigado al futuro. Bienestar para el futuro. Y Jesús también dijo algo bastante chocante, pero palabra de Dios en su máxima expresión, Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿De qué te sirve hoy tener tu casita, tus hijos vestidos de marinerito los dos, tu trabajo donde vas y viene la persona y te dan un cafecito, necesitas algo, no estás bien, se te rompió la silla, viene alguien y te la cambia? ¿De qué te sirve de irte de vacaciones y disfrutar? No digo que esté mal, no me malinterprete, no estoy diciendo que son cosas malas, pero entendamos que no son cosas que todos pasan.
No todos tienen un lugar para irse de vacaciones, no todos tienen un auto, no todos tienen un trabajo estable, no todos tienen salud, no todos tienen hijos que son señoritos que te dicen que sí todo el tiempo, no todos tienen pareja. Sin embargo, ¿de qué sirve tener cualquiera de estas cosas si finalmente perdés tu alma? Esto se termina pronto. Este mundo, como lo vemos, se termina pronto. ¿Cuán pronto? Solo tu corazón tiene que dejar de latir para empezar una nueva etapa. Nada más. Cuando tu corazón deje de irrigar sangre para el cuerpo, se acabó todo. Pasaste a otra etapa. No, ni más que eso falta. No es que estamos a 20 años, no, es simplemente eso. Es más, ojalá que no pase, pero quizás esta semana alguno de los que estamos aquí o conocidos de los que estamos aquí se detiene el corazón y ya está, ya pasó la eternidad. ¿De qué sirve el dinero, familia, esfuerzo, ideas, que defendemos ideas? Sí, porque a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con esto y yo pienso que es esto y lo otro. ¡Puc! Y terminás en algún lado. Deja de quejarte por lo que te falta y gozate porque estás un día más cerca de pasar la eternidad con el Señor. No importa el resto. Esto se termina. Como te dije, nosotros somos dichosos de estar en un país donde podemos salir a comer, uno en Navidad, chiquito o grande, le puede dar un regalito a sus hijos. Haces un poquito más de esfuerzo, conseguís unos pesitos más, necesitas... somos dichosos. Andá a Venezuela o andá a Cuba. Hay una pastora que muy amiga que viajó a Cuba y charlando sobre el viaje me decía, ¿no sabes lo difícil que es hablarle a ellos cuando ellos no conocen y nacen, crecen y mueren teniendo un régimen de alimentación y no pueden crecer más que eso? Ellos le dan la comida, la ración que tienen que comer y ya está. Y nosotros a veces escuchamos hablar de la prosperidad y que el Señor te va a dar. Anda a hablarle a los a los norcoreanos que les controlan hasta lo que respiran. Esa gente anhela, ¿saben qué anhela? La vida eterna. Mientras nosotros decimos, ay, pero tenemos tanto para disfrutar, la vida es una, hay que disfrutarla, necesitamos... Mientras nosotros decimos eso porque tenemos cositas que como que los tentáculos del mundo y nos seducen con eso, hay gente que dice, Señor, que esto se termine pronto. Señor, anhelo. Y hay gente que muere con una sonrisa. Pero te vamos a colgar, me voy con el Señor. Es ganancia. Conclusión. Puede faltarte todo, el dinero para llegar a fin de mes, una pareja, el auto, incluso un ser querido que ha partido, o quizás te enfrentes con dolores en tu cuerpo, pero aún así, este gozo indescriptible te permite afrontar la vida con esperanza y fortaleza. Solo con saber que Él perdona tus pecados, que Él nos reconcilia con Dios y que Él nos da vida eterna, si realmente lo entendemos, nos va a producir un gozo que no te va a importar nada. Y si no te provoca ese gozo, es porque estas cosas no las entendiste. Si te vas de acá triste, es porque estas cosas no las has entendido. Entonces, es para realmente decirle al Señor, Señor, necesito poner cada cosa en su lugar. Necesito valorar esto que es realmente grande que he recibido. Algo tremendamente grande. Pero no lo veo.
Estoy tan enfocado en mis problemas, mis crisis. Pero me diste tantas cosas. Ya con perdonar mis pecados, tendría que llorar de alegría, sabiendo que esto no lo puede hacer nadie más que vos. Y que esto me permite acercarme a Dios, quien es mi Padre Celestial, quien me dio los recursos para que yo pueda acercarme a Él por medio de Cristo. Y puedo acercarme a Dios y no solo me acerco, sino me dice que soy su hijo. Y no solo me trata de hijo, sino que me trata de amigo. ¿No le parece suficiente como para estar contento y dejar de llorisquear por las cosas que la vida nos pasa? La salvación, como dice el salmista, devuélveme el gozo de tu salvación. Realmente lo entiendas. Realmente lo entiendas. Y que realmente hoy participemos de esto sabiendo lo inmenso y grandioso que es. Y que si vos tomás el venir a la iglesia, el estudiar la palabra, lo tomás con liviandad, es porque no entendiste nada. Y realmente decirle, Señor, quiero entenderlo, porque quiero experimentar ese gozo. Realmente quiero experimentar el gozo en los momentos difíciles. Porque no me vas a sacar los problemas, pero me vas a dar el gozo puesto en cosas duraderas que, aunque sienta el dolor más fuerte en mi cuerpo, voy a reír y llorar de alegría. Qué lindo, ¿no? Poder vivir esto. Valoremos en este 2025 a nuestro Señor Jesucristo. Valoremos su sangre derramada. Valoremos que podemos acercarnos a Dios, que podemos venir, invocar su nombre y no que caiga un rayo y nos elimine. Realmente valoremos decir, qué bueno, Señor, que puedo estar acá, puedo venir a tu casa cuando hay lugares que no se pueden reunir. Como hemos hecho el domingo pasado, qué lindo es cuando nos reunimos, pasamos a orar, a cantar, nos abrazamos y no estamos cruzados de brazos como desafiando, diciendo, a mí no me importa, a mí yo no quiero. No entendiste nada, pero realmente entendela. Todo se trata del Señor. Todo. Fuimos creados por Él, en Él y para Él. Nosotros somos simples piezas diminutas en un tablero tan grande cuando Él es inmenso. Realmente entendamos lo que Él hizo por nosotros. En vez de ver lo que te falta, decite a vos mismo, tengo vida eterna. Cuando mi corazón deje de latir, me voy al paraíso con el Señor. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar con una sonrisa en mi corazón? Pero estás pasando un montón de cosas. ¿Qué me importan las cosas que paso? Me voy con Él, una eternidad con Él, donde ya no va a haber sufrimiento, dolor ni nada. Devuélveme